Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre fija. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre fija. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre fija. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre fija. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo a la mansión de luz, eres limpio en la sangre fija. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acude a su sangre fija. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre fija. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre fija. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre fija. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Tendrás ropa blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre fija. Eres limpio en la
en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Tendrá ropas blancas al venir Jesús, Él es limpio en la fuente de amor. Está listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Aleluya. Amén, amén. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Tú amplió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré. Oh, amplió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré. Oh, amplió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban. Alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra, para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si prueba tengo, triunfo me da.
motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación. Amén, amén. Sí, Señor. Así será. Le da mi alma la seguridad. Hay un motivo que de grande gozo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me aumenta el gozo y pruebas tengo. Cristo me sana, le da a mi alma la seguridad. Hay un motivo que me grande gozo, emblanqueciéndonos para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Vamos, hermanos, vamos adelante. Eres el blanco, vamos, hermanos. Eres el blanco, vamos adelante. Porque el que mira atrás se hace transgresor. Vamos adelante. Vamos, hermanos, siguiendo a Cristo, Él es el blanco. Vamos, hermanos. Vamos adelante con el Salvador, porque el que mira atrás se hace transgresor. Vamos adelante con el Salvador. Vamos adelante, vamos adelante. Se hace transgresor. Vamos adelante con el Salvador, porque el que mira atrás se hace transgresor. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas, y amigo y amiga que está al alcance de mi voz en esta hora. Mi nombre es Isaías Mendoza, perteneciente a la iglesia Templo Oasis. Y en esta hora les quiero relatar cómo Dios me encendió su luz, mostrándome el camino hacia la vida. Yo nací en un hogar cristiano por la misericordia de Dios, donde fui instruido hacia la palabra, asistiendo religiosamente a la iglesia y no por una convicción propia. Con el tiempo fui creciendo, alejándome cada vez más y más del Señor. Cuando entré a la edad de la adolescencia fue una etapa fuerte, porque entré en un ambiente con más liberalidad y lleno de influencias buenas y malas. Aunque no hay ejemplo de cristiano dentro de mí, cuando veía a los demás hacer las cosas malas y yo quería imitar, algo no me dejaba dentro de mí hacerlo. En mi mente solo llegaba: eso está mal, y no lo podía hacer. Y hoy me he dado cuenta que era el Espíritu guardándome. A esa edad, como a la edad de 13 años, me hice un plan de vida a seguir.
era buen estudiante, una de las razones por las cuales premedité mi futuro. Aunque no pasó el tiempo cuando todas esas habilidades de las cuales yo me agarraba fueron quitadas de cierta forma, empezando ahí mismo el lidiar de Dios conmigo. Al ver que se me trancaron todas las vías que yo tenía pensada, busqué una forma de llenar mi mente para no pensar tanto en mi futuro, encontrando esa vía, las series y películas. Aún así, el Señor nunca dejó de hablarme a través de mi pastor. Recuerdo que una ocasión siempre él decía, abría un paréntesis de un tema y decía, ¿qué es la vida? Nacer, crecer, estudiar, ejercer lo que estudiaste, tener un carro, una casa, una buena esposa, hijos, gozar de las cosas de este mundo buenas. ¿Y después qué? Aunque siempre decía eso, yo en mi mente rechazaba esa pregunta porque no quería pensar eso, porque yo quería todo eso, todas esas cosas que el Señor me decía que eso no me iba a saciar. Bueno, me gradué y entré a la universidad automáticamente, sin ningún interés, simplemente por inercia lo hice. En ese entonces mi pastor y mis padres empezaron a tener compañerismo con la iglesia Ebenezer, algo que yo no quería. Inclusive me negué demasiadas veces poniendo de excusa mis estudios. Pero por motivos de que estudiaba cerca de la iglesia Ebenezer, asistí varias veces y en cada ocasión, en cada servicio, el Señor siempre me redarguía de los caminos en que yo andaba. Empecé a notar cambios grandes en mis padres, inclusive en mis hermanas empecé a ver cambios, pero aún así yo no quería, yo tenía mi corazón duro, no quería entregar mi vida al Señor, poniendo las diferentes excusas que encontraba. En ese entonces no aguanté más. Llegó un momento en que no aguantaba más el pensamiento porque me sentía vacío, que faltaba algo, insaciado. Y en ese momento acepté lo que Él me quería dar, aceptándolo a Él y la manera que Él me tenía preparada a mí. Y cuando yo tomé esa decisión, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso fue algo que entró en mí, una calma, una quietud, algo que no sé cómo explicarlo, pero ahí llegó a mi vida todo lo que yo quería, todas esas cosas que yo quería en mi vida, realmente cuando acepté al Señor fue lo que yo quería. Él siempre me lo tenía, pero yo nunca lo quise aceptar. Y ahí me sentí tan arrepentido por nunca haberlo aceptado, por rechazarlo rotundamente todas las veces que Él tocó y yo no quise abrir, porque Él sí me tenía preparado aquello que sí podía saciar mi alma. Ahora, el motivo de darle a conocer estos testimonios es para hacerle entender que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que solo espera que le abramos la puerta, así como yo lo hice, para Él guiarnos hacia la senda de vida y darnos de su Espíritu. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Qué es fe de rapto? Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban todos una cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reunidos en la mesa del Señor para que Él nos dé la palabra que pueda ser de ayuda espiritual para cada uno de nosotros. La revelación de la palabra
que hará que nosotros podamos entender a Dios, que podamos entender su propósito, que podamos entender la manera en que Él obra, porque es muy importante conocer a Dios y saber la manera en que Él obra, las formas, la manera en que Él revela su palabra y cómo Él quiere que esa palabra, esa palabra pueda hacerse uno en nosotros. Esto es algo que debe preocupar e interesar a todos aquellos hombres y mujeres que han sido llamados y que han respondido al llamado, porque en realidad el tema debe ser para todos, todas las personas, pero solo un grupo de personas son las que han respondido al llamado del Señor. Solo un grupo de personas son las que han dicho amén a lo que Dios ha dicho y están interesados en andar el camino que el Señor ha trazado. Están interesados en ir hacia donde Dios quiere que el hombre y la mujer vayan. Hay un camino trazado, acuérdense. No es su camino, ni es el camino de algún hombre o de alguna denominación, sino el camino que Dios ha trazado. Y hay una manera de caminar ese camino y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cómo caminar ese camino, cómo ir en esa senda. Es algo especial, maravilloso, cuando la revelación del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere. Y vemos que es algo que podemos entender, porque Dios es sencillo, Dios es simple, para que nosotros, que a veces nos imaginamos algo pero muy misterioso, resulta que los modos y los propósitos de Dios son sencillos y claros, aunque son profundos al mismo tiempo, porque implica una condición que el hombre, solo contados han llegado a esa condición y que Dios quiere que su pueblo en este tiempo llegue a esa condición. Entiendan eso. No es algo que es lejano para nosotros. En la restauración que Dios ha hecho de la palabra, tomen en cuenta mucho esto. Dios ha llevado a la iglesia del Señor a etapas de crecimiento. No es casualidad que cuando la iglesia cayó en el concilio de Nicea y esa semilla murió, Dios comenzó una restauración, pero había un propósito para esa restauración. ¿Y cuál era el propósito? Que la iglesia que llegara al final fuera la iglesia que manifestara a nuestro Señor Jesucristo. Fuera la iglesia que diera gloria a Dios. Esa iglesia debía, y está llamada, debe hacerlo, a estar en un nivel superior en cuanto a la manifestación de Dios y en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a la comunión con Dios. Debe estar en un nivel más alto, debe estar en un nivel más profundo, debe tener una mayor comunión. La generación de Lutero y la generación de Wesley, ellos fueron fieles con la palabra que el Señor les dio. Ellos se identificaron plenamente con esa porción de la palabra. Lutero, aunque fue una pequeña parte, él se identificó plenamente y su generación, los que creyeron, los que respondieron al llamado, esa palabra se hizo uno en ellos. Que tenían muchos errores, sí, pero Dios no les tomó en cuenta esos errores porque Dios los hizo responsables por el justo en su fe vivirá. Y en base a esa revelación, ojo, en base a esa fe, en base a esa revelación, ellos obedecieron y se hicieron uno. Lo enseñaron, lo predicaron y hasta dieron sus vidas por esa verdad. Esa generación de Lutero se levantaron muchos diciendo que creían el mensaje de Dios, pero lo que hicieron fue tomarlo para pervertirlo y hacer las cosas a su manera, hacer una especie de
bando político para justificar guerras, para justificar masacres, para justificar posiciones nacionales. Eso produjo una gran cisma, sobre todo en Europa, con las doctrinas de la iglesia, contra las doctrinas, separándose de la iglesia dominante en ese tiempo, la iglesia católica romana. ¿Y qué pasó? Hubo una generación, la generación de Lutero, que se paró en esa palabra, esa fe, aunque como dice Apocalipsis, no vio sus obras perfectas porque no lo obedeció todo, pero lo que Dios le dio lo retuvo. Fíjense, lo retuvo. La segunda generación fue la que empezó a fallar en su discernimiento y en su visión. Algo que era una revelación lo transformaron en dogma. Lo mezclaron con ideas de ellos. Aunque tenía la esencia de la verdad, la segunda generación lo mezcló. No se mantuvo en esa fe, en esa revelación, sino que ya era una enseñanza. Fíjense lo tremendo de eso. Ustedes comprenderán hacia dónde el Espíritu nos está llevando. Vino la generación de Wesley que no solamente obedecieron y guardaron esa conforme a la profecía, retén lo que tienes hasta que yo venga. Ellos lo tuvieron, pero le agregaron, el Espíritu les reveló algo más y fue santificación. Fue una generación que creyó en la justificación de Dios, en el perdón de Dios, pero también fue una generación que se guardó del mal, comenzó a vivir una vida en santidad, cosa que no hacía la generación de Lutero, porque era una verdad que no había sido revelada. Ojo, eso es algo importante que entiendan eso. Era una verdad que no le fue revelada a la generación de Lutero, pero sí a la generación de Wesley. Por eso la generación de Wesley tuvo una luz mayor. La generación de Wesley, Dios le dio a guardar más que la generación de Lutero y estaba llamada a reflejar más a Dios, reflejar más el poder de Dios. Dios encontró mayor libertad para obrar en esa generación, en la generación de Juan Wesley y los hombres que se fueron levantados por el Espíritu Santo para predicar la palabra, hombres y mujeres que fueron levantados para vivir esa palabra, no solamente de santificación, sino también el justo en su fe vivirá. Fue añadido como una construcción a esa base, a esa fe, le fue añadido santificación. Ojo, no fue desechado, entiendan eso, no fue desechado, fue sobreedificado. Y esa generación guardó las dos. Y Dios condenó a la generación, a la segunda, tercera generación de creyentes que solo se quedaron con el justo en su fe vivirá, porque ahora Dios les demandaba algo más. Era una etapa de restauración. Pero esa segunda generación, tercera generación de creyentes de justificación, que no recibieron la palabra por revelación, sino por enseñanza, no entendieron la revelación que recibió la generación de Wesley. ¿Por qué? Porque la generación de Wesley recibió la palabra por revelación. En cambio, la tercera generación de Lutero ya tenían la palabra del justo en su fe vivirá como un dogma, una enseñanza de iglesia. No lo creían por revelación, sino por enseñanza, por tradición. Ojo, tomen en cuenta, eso es algo muy importante. Y Dios justificó a esa generación de Wesley, aunque no tenían todo. Tenían el 70%,
La generación de Wesley, la generación de Lutero tenía el 30. A eso se refiere esa parábola. Pero faltaba una generación. Si se fijan, no menciona una cuarta generación. Menciona una tercera. Y esa tercera es la generación que estamos viviendo hoy. No es otra edad. Es la misma, pero tiene que desarrollarse. ¿Y cuál fue esa generación? Comienza un lidiar más profundo de Dios en la iglesia cuando revela a la iglesia, y eso no fue algo que vino de repente. Si usted escudriña la historia de la iglesia, de libros de hombres inspirados por Dios, libros que le recomiendo leer acerca de la historia de la calle Azusa, usted verá que lo de la calle Azusa no vino de repente. ¿Qué es esto? No, Dios no lidia así. Esa generación estaba orando, ya le había sido revelado eso, que necesitaban el bautismo del Espíritu Santo y los dones. Había un grupo de la generación de Wesley, de la segunda generación de creyentes de Wesley, a los cuales el Espíritu Santo comenzó a lidiar con ellos. Eran creyentes que la revelación marcó una diferencia entre el resto. La revelación marcó posiciones distintas, aunque se supone que creían lo mismo. Los que tenían la palabra como tradición y como enseñanza se conformaron con algo que era cierto. El justo en su fe vivirá y sin santidad nadie verá al Señor. Eran vidas que vivían vidas puras y santas y apartadas del mal. No había ningún reproche moral para esas personas, esa generación. Pero de entre esas personas, Dios comenzó a lidiar, dio una revelación más profunda y sabían que necesitaban el bautismo del Espíritu Santo y Dios respondió la oración. Esa generación de la calle Azusa, y no solamente la generación de la calle Azusa, la generación del avivamiento de Gales. Dios sacudió los cimientos espirituales, llegó a niveles profundos en medio de la iglesia que había creído y que estaban orando por años. Por eso, estaban orando por eso. Y cuando vino eso fue una revolución, porque añadió algo que ellos no esperaban. Manifestaciones del Espíritu que ellos no habían visto jamás, e iglesias que antes creían que se debía orar por el Espíritu Santo, cuando vieron la manifestación de Dios ya no estaban tan seguros. Pero hubo una generación que se mantuvo firme en la revelación y a su vez ellos empezaron a regar la semilla de esa palabra que Dios, no el hombre, que Dios había restaurado en ese tiempo. Comenzó esa tercera etapa, pero esa tercera etapa no se quedó allí nada más. Fue una etapa que necesitaba el agua de la enseñanza, la lluvia tardía de la enseñanza. Entiendan eso. Esa generación de la calle Azusa tenía más luz que la generación de Wesley y que la generación de Lutero. Ellos se pararon firmes en lo que el Señor les dio. Pero ¿qué pasa? Esa tercera generación necesitaba cuando me refiero a tercera generación, tercera etapa de restauración de esa iglesia, la iglesia de la calle Azusa, necesitaba la palabra de perfección.
era la palabra de perfección. La palabra que iba a regar esa simiente para que terminara de brotar, hermano, para que terminara de brotar y ya lo que iba a salir de allí era la semilla. El hermano Branham en predicaciones, él lo ilustra como que la cáscara no hereda con la semilla. Él ilustraba a esa generación que tenían la verdad, pero no la tenían toda. Aunque llegaron a la tercera etapa, faltaba la lluvia de la enseñanza. Y esa palabra Dios la tenía reservada por medio de un profeta, el hermano William Marion Branham. Comienza el Señor a lidiar con el hermano Branham y comienza una etapa, o continúa la etapa, continúa y profundiza esa etapa. Es una etapa más profunda de la misma etapa. Es un avance profundo de esa tercera etapa, en donde la enseñanza puso en orden cómo la iglesia debía estar en la presencia del Señor, cómo la iglesia debía comportarse en la presencia del Señor. El mensaje fue dado para un conocimiento profundo de Dios. ¿Para qué? Para que esa iglesia supiera quién era Dios, para que supiera lo que ahora Dios estaba haciendo. La revelación apuntó al pasado acerca de lo que había pasado, apuntó al presente de lo que estaba sucediendo y apuntó al futuro de lo que estamos llamados a manifestar. Y esa etapa, esa profundización de esa etapa, es la etapa de madurez espiritual. Comienza esa etapa de madurez. La calle Azusa fue el nacimiento, como ilustró el hermano Branham con relación a la etapa en que un niño nace. Viene el agua, el niño rompiendo fuente, la sangre y la vida. Así pasó en esas tres etapas de justificación. El agua por Lutero, el perdón de los pecados, porque el justo en su fe vivirá. La sangre, la santificación, esa iglesia era limpiada de toda cosa que estorbaba su vida espiritual. Y para llegar al nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa iglesia no se iba a quedar niña. No iba a ser un niño recién nacido. Con eso que recibió, cuando nació, escuchen bien, ahora entraba en la etapa de profundización de madurez. ¿Y quién hizo esa etapa de madurez? El mismo Espíritu Santo, enseñando como un tutor, dándonos la palabra para este tiempo, para que la obedeciéramos y la pusiéramos por obra. Este mensaje nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a cómo agradar a Dios, nos lleva a cómo hacer la voluntad de Dios. Fíjense, es muy importante que usted entienda todas esas etapas, porque muchos dicen que el tiempo de los dones fueron pasados y cómo va a ser pasado si eso ya fue restaurado. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es que esos dones deben operar en madurez por la palabra, no que no operen. Los 9 dones fueron dados a la iglesia, a una iglesia con madurez espiritual. Y tenemos la palabra
para que esos dones operen de una manera que agrade a Dios. Yo siempre escuché hermanos que justificaban el hecho de no predicar más de los dones espirituales, y me refiero a hermanos del mensaje, diciendo, había mucho desorden. Por supuesto que había desorden, era porque no estaba la palabra revelada. Pero ahora que tenemos la revelación, esos dones deben operar perfecto. Porque tenemos el Espíritu que nos guía a la verdad y tenemos la palabra que nos lleva a un orden. No hay excusa. Esta etapa de la iglesia, vamos a llamarla así, condena a las anteriores etapas de la iglesia. Porque ahora ya esa iglesia conoce a Dios y sabe lo que Dios quiere. Sabe lo que recibió de Dios, sabe cuál es el orden de Dios y la voluntad de Dios en su palabra. ¿Se dan cuenta? La lluvia de la enseñanza produjo eso en la iglesia. El mensaje es la palabra de perfección, de madurez para esa iglesia en esa etapa. Por eso nosotros debemos alimentarnos con la palabra, leer los mensajes, pero no para convertirnos en gente que sabe, no, sino en gente que obedece esa palabra y se hace uno con esa palabra. Que esa palabra se manifieste en ese hombre, el grano de trigo, la semilla ya en su plenitud. Esta iglesia está llamada ahora, como en muchos mensajes el hermano Branham lo ilustró, a ser madurada al sol. ¡Qué tremenda expresión! Él decía, este grano de trigo ahora debe madurar al sol. ¿Y qué significa eso? Que ahora debe recibir el calor del Espíritu Santo para enfrentar las luchas y las pruebas, pero con la palabra, pero con la revelación, en obediencia a ella. No la imaginación de usted, de lo que usted cree que el hermano Branham dijo. Porque muchos, sin el Espíritu, han tomado la palabra y el mensaje y lo han tergiversado. Eso sabíamos que tenía que suceder. No todos han recibido el Espíritu Santo. Pero aquellos que recibieron el Espíritu Santo van avanzando en obediencia a esa palabra, no apartando la palabra, no anulando la palabra. Tenga cuidado, usted no puede anular la palabra, no tiene el derecho. Toda la palabra ha sido restaurada. ¿Con qué derecho usted niega que Dios levantó a un ministerio quíntuple? ¿Con qué derecho usted niega que en las iglesias se deban predicar sobre los dones espirituales? ¿Con qué derecho? Si es algo que está restaurado, usted no tiene derecho. Y si usted omite eso en la enseñanza en su iglesia, usted no está predicando toda la palabra y su iglesia no enseña toda la palabra. Necesitamos toda la palabra y ya la tenemos, ojo, ya la tenemos, entiendan eso. No es que necesitamos más revelación, ya la recibimos. Lo que necesitamos es más comunión con Dios, más unidad con Dios, oración y revelación, para que Él nos muestre su voluntad. Estamos en la etapa de madurez. Entiendan que el Señor nos ayude.
Y eso ayuda cuando el Espíritu va llevando a entender muchas cosas que el mensajero habló y que muchos no entendieron o malinterpretaron de lo que él dijo. Por lo menos expresiones como fe de rapto. Te dirán, hermano, fe de rapto. Necesitamos fe de rapto para que la iglesia se pueda ir. He escuchado mucho esa expresión. Necesitamos fe de rapto. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿acaso usted no tiene fe de rapto? Ya esa fe está aquí. Entiendan eso. Usted debe de entender el concepto de fe de rapto. Porque ha habido una confusión en muchas iglesias con relación a esa expresión. Muchos creen que es algo que se va a recibir. Y en parte es cierto. Y muchos creen que es la fe para salir de la tierra. Esa es la expresión que usted debe de entender. Usted ya debe tener la seguridad que se va en el rapto. ¿Y por qué usted dice eso? Porque nadie se va en el rapto si no tiene el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Lo repetiré. Nadie se va en el rapto si no tiene el Espíritu Santo en el alma. Usted pudiera alegar, pero muchos tienen el Espíritu Santo. Tal vez algunos lo tengan en la carne y otros en el Espíritu. Pero el hermano Branham en su enseñanza dijo que tiene que ser en el alma, porque allí es donde el Espíritu convierte el alma. Hermano. Y el Espíritu Santo en el alma ya le da a usted la seguridad de que se va en el rapto. Ahora, si usted me habla o me enfoca fe de rapto en cuanto a la seguridad de irse o no con el Señor, yo le digo a usted entonces, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Usted después de tanto tiempo no está seguro que se va a ir en el rapto, que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿a qué se refería el hermano Branham con fe de rapto? Ya lo van a entender. Y les invito a que abran su Biblia conmigo para que puedan entender y comprender en Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Entiendan, la seguridad de irse en el rapto ya la debe de tener usted, porque eso ya fue restaurado. Ahora, si usted solo se conforma con sensaciones sin estar seguro que tiene la vida de Cristo en su corazón, entonces yo le diría, preocúpese. Porque usted tiene que tener la seguridad que el Espíritu Santo está en su corazón. Si usted se conforma porque dice que creyó el mensaje de la hora y basa su seguridad en eso, yo le diría, examínese. Porque usted pudiera recibir el mensaje en base a una enseñanza y no en la revelación. Y hay una diferencia entre recibir la palabra por revelación y la palabra por enseñanza. Usted pudiera recibir la palabra por enseñanza, pero esa enseñanza se tiene que activar. Y lo que activa esa enseñanza es la revelación. ¿Se dan cuenta? Es un auto preparado, pero sin chispa que lo encienda, hermano.
Está listo con los 4 cauchos nuevos, motor nuevo, pero solo le hace falta la chispa para encenderlo. Porque en el conocimiento, en la palabra, le dice a usted cómo encender esa palabra en su corazón. ¿Se dan cuenta? Está bien que lea, está bien que escuche el mensaje, la palabra y lea la Biblia, pero pídale al Señor que usted quiere tener una experiencia con Cristo, que Cristo baje a su corazón y entonces la chispa se encenderá. Hermano, yo creo desde que era niño, y yo le digo a usted, eso es maravilloso, pero ya recibió el Espíritu Santo, porque eso es lo que va a encender la chispa para la etapa que estamos viviendo, que es la etapa de fe de rapto. ¿Y qué es fe de rapto? Para que puedan entender, lo voy a simplificar con unas expresiones, una expresión principalmente. Es el tipo de fe que la iglesia del tiempo final debe manifestar antes del rapto. Es algo muy sencillo. Lo voy a repetir. Es la clase de fe que la iglesia del fin debe manifestar. ¿Se dan cuenta? Debe manifestar en el tiempo del fin. Es la fe que estamos llamados, la creencia, la manifestación, el fruto que estamos llamados a dar en este tiempo. Eso es fe de rapto. Es la revelación hecha carne en usted y en mí. Que la enseñanza de Lutero, que la enseñanza de Wesley, que la enseñanza de la calle Azusa, que la enseñanza del mensaje de la hora se manifieste en nosotros, hermano. Toda ella, porque no tenemos ni el 30 ni el 70, sino el 100. Esa es la demanda de Dios. No se comporte como una iglesia wesleyana, que solo cree en santidad, pero que no cree en la manifestación sobrenatural y espiritual de Dios. No se comporte como una iglesia natural, porque cuando usted quita parte de esa revelación, automáticamente pierde el efecto y ya no manifiesta lo que una iglesia del tiempo del fin, la iglesia se podía llamar de muchas maneras, la iglesia del atardecer, la iglesia del grano de trigo, la iglesia del tiempo final, la iglesia que se va con el Señor, tiene que manifestar. ¿Qué dice la palabra con el tipo de esa iglesia que está llamada a manifestar la palabra? Enoc, antes de ser raptado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fe de rapto, hermano. Una fe que manifestó a Dios en la tierra. La seguridad de irse en el rapto, por eso estoy haciendo esa diferencia, para que usted lo entienda, ya lo debe de tener usted, la seguridad del rapto. Ya lo debe de tener. Pero ahora viene la seguridad de haber agradado a Dios. La señal que identifica a la iglesia del tiempo final, hermano, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es fe de rapto. Y para fundamentar una vez más, les invito a leer Segunda de Pedro, capítulo 1.
Esta es una escritura muy conocida, pero que apunta a lo mismo. Apunta a cómo llegar a manifestar esa fe que agrade al Señor aquí en la tierra como un testimonio. Hermano, vamos a leerlo, si no lo leo. Segunda de Pedro. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es la misma fe. Fe igual que nosotros. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios, ojo, y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, lo que dice la palabra, para que por ellas, por esa enseñanza de la palabra, fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Escuchen, lo leeré una vez más. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles promesas? Hechos 2:38. La promesa del bautismo del Espíritu Santo, para que por ellas alcancemos la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que está en el mundo. Esa es la primera parte. Ahora viene perfección, madurez, la instrucción al niño para llevarlo a la fe de su papá. Nosotros o vosotros también, poniendo toda diligencia, hay que preocuparse por eso. Por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. En otra traducción dice añadid. Es una construcción. Recuerden, comienza Dios a construir esa fe basada en la enseñanza de la palabra que usted y yo lograremos agradar a Dios aquí en la tierra. Mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. ¿Se dan cuenta por qué el hermano Branham lo ilustró con una pirámide? La pirámide de Enoch. Hermano, la Biblia es perfecta, hermano. Y en el temor, repito el 7, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, hermano. Que el Señor nos ayude. Hay una palabra que está delante de nosotros. Si en nosotros hay una preocupación en que esa palabra se haga uno, no nos dejarán estar ociosos. Pero en aquel que no obedece, es ciego. Y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vive en una atmósfera terrenal. Vive en una atmósfera terrenal. Tiene la vista muy corta, ¿no? Aquí hay muchos problemas.
mejor hago maldades, mejor hago trampitas. No, no hay que ser tan fanático. No conoce más a Dios porque no ha llegado a la madurez. Hermano, yo no sé cuál es la oradera de tanto culto y tanto folleto. Y yo estoy bien. Tienes la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo soy un pecador, hermano. ¿Todavía te consideras un pecador? Porque no creces. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme. Hay que afirmarse. Hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, hermano. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjense cómo la palabra va tomando su lugar. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta preciosa y santa palabra. Cuántos errores y cuántos conceptos errados han manejado los hermanos a través de los años. Pero tu Espíritu en este tiempo está revelando, porque es la etapa de madurez, de manifestación, no tanto de conocimiento, porque el conocimiento nos debe llevar a la obediencia. Gracias por la revelación de tu Espíritu, que nos muestra el camino, nos muestra lo que debemos hacer. Perdona toda incredulidad en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, a preocuparnos por manifestar la profundidad de Dios y a romper esa atmósfera de incredulidad que hay en medio de nosotros. Ayúdanos a tomar esa palabra, a ser madurados en el sol de justicia, para que cuando llegue la hora de la prueba, nosotros te agrademos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros en esta hora. Que esta palabra llegue a cada corazón en revelación y sacuda cimientos religiosos e ideas contrarias a la palabra y las quite de las mentes y de los corazones de hombres y mujeres para que podamos entender. Ayúdanos en esta hora. Que tu Espíritu nos siga hablando, Señor. Toma control una vez más de este servicio y háblanos a todos. Sana todo cuerpo enfermo y que toda alma que esté oprimida, encarcelada por errores, sea libertada por tu Espíritu en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjense, el título de este tema es ¿qué es fe de rapto? Fíjense, ¿qué es fe de rapto? Por eso nos está llevando a diferenciar algunas cosas en donde muchos hermanos están errados en cuanto a ese tipo de expresiones. Yo les invito a que lean cuidadosamente. Hoy en día podemos hacerlo por las infobases que existen de diversos ministerios de folletos del hermano Branham. Y busquen expresiones como fe de rapto. Y usted verá que hay una expresión que el hermano Branham siempre decía cuando él hablaba de fe de rapto. Usted debe desplegar esa fe. Cuando él hablaba del Espíritu Santo, él decía, despliegue la señal. Es la fe que nos sacará de la tierra. Es la fe que nos llevará a crear cuerpos nuevos. Y eso yo sé que emociona a muchos hermanos. Pero eso es una formación. Eso es una madurez.
en la medida en que el hombre y la mujer obedezcamos la palabra, nos hacemos uno con la palabra, entonces estaremos llegando a la fe, escuchen, estaremos llegando a la fe que agrada a Dios. El tipo de testimonio que debemos manifestar aquí en la tierra. La fe que debe agradar a Dios. La fe que va a vencer al mundo. Hermano. Eso lo dice Primera de Juan 5, del 3 al 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, hermano. La fe, como dice la Escritura, que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, esa expresión implica conocer al Hijo de Dios, saber la voluntad del Hijo de Dios. Hermano, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, nos lleva a nosotros a ir a donde está el Hijo de Dios, a buscar la voluntad perfecta de Dios en todas las cosas, que Él nos hable, que Él nos guíe, que ante las luchas y las pruebas, nosotros sabemos que Jesús es el Salvador de nosotros y que Él nos da la victoria y que Él está en nuestros corazones. Hermano, ¿cómo sabe usted que Jesús es el Hijo de Dios? Porque está en su corazón. La palabra fue confirmada en su corazón. Pero esa es la fe que le dará la seguridad a usted de que se va a ir en el rapto. Ahora esa fe lo va a llevar a la fe que agrada a Dios aquí en la tierra. Porque debemos dar ya, no en el futuro. No apunte eso a un futuro. Eso debió empezar a suceder desde el mismo momento en que usted recibió la revelación. Comienza Dios a llevarnos a esa victoria que vence al mundo. Cuando enfrenta algo y Dios le muestra la salida, esa fe es la que vence al mundo. ¿Se dan cuenta? En la generación del hermano Branham, cuando él ilustraba, apenas tenemos fe para sanidad divina, él hablaba de esa generación. Hermano, escuchen bien, que el Señor nos ayude, hermano. Es que las expresiones son perfectas. Él decía, apenas tenemos fe para sanidad divina. Le hablaba a esa generación en la cual él vivía. ¿Y por qué él dijo eso? Porque ciertamente ellos tenían fe para sanidad. Hubo miles de sanidades en las campañas del hermano Branham. Y no solamente en las campañas del hermano Branham, en las campañas de esos hombres de Dios que surgieron después del ministerio del hermano Branham, como el hermano T.L. Osborne, como el hermano Allen, y como muchos de esos hombres que predicaron sanidad divina, como Oral Roberts, ciertamente tenían fe para sanidad divina. Pero cuando el hermano Branham, hermano, qué perfecto, cuando el hermano Branham les hablaba de la fe de rapto, que ahora debíamos de tener fe de rapto, es la fe de Enoc. La fe que agradó a Dios, el testimonio
de obedecer toda la palabra. Y para eso vino el mensaje de la hora. Hermano, el mensaje de la hora, la Biblia nos lleva a escalar esas estaturas, a llevar de fe a ese fundamento, a virtud, a ciencia, perdón, a templanza, a paciencia, a temor de Dios, amor fraternal, y después viene la adopción. Por eso es que el Espíritu Santo aparece arriba, pero ese Espíritu Santo es adopción. Ojo, no se confundan. Abajo, porque si usted lee el mensaje, la estatura del hombre perfecto, el hermano Branham dice, lo primero que debe usted es nacer de nuevo, que es recibir el Espíritu Santo. Debe nacer, como hizo la generación de la calle Azusa. Es lo primero que usted debe de hacer. Usted no puede ser criado si no ha nacido. Y si usted está en la iglesia recibiendo instrucción, pero no ha nacido, solo es conocimiento. Ese conocimiento todavía no se ha activado. Primero tiene que tener esa chispa. Hermano, está bien que usted reciba conocimiento, pero hermano, procuremos con toda diligencia encender la chispa en nuestros corazones. Hermano, encender la chispa en nuestros corazones. Y solamente esa chispa se enciende con el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Dios ve que esa fe le agradó a Dios, entonces viene la adopción. ¿Se dan cuenta? Dios dice, su fe me agrada, su testimonio me agrada, Él me pone a mí de primero. Cuando la llaman vieja, porque usa falda, ella con amor ora por ellos y les testifica del amor de Cristo. Eso me agrada. Cuando le llaman falsa doctrina, porque se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y él con amor, o ella con amor, le testifica de la palabra y ora por ellos y no guarda raíz de amargura, el Señor dice, esa es la fe que me agrada. Cuando un siervo de Jesucristo toma la palabra y la predica toda, sin omitir nada y sin apartarse ni a la diestra ni a la siniestra, el Señor dice, esa es la fe que me agrada. Me agrada cómo se viste, me agrada cómo habla, me agrada su comportamiento en la casa, me agrada su comportamiento en la iglesia, me agrada su comportamiento en el liceo, me agrada su comportamiento en la universidad, me agrada su comportamiento en el trabajo, me agrada su comportamiento en la calle, me agrada cómo es su testimonio cuando habla con mundanos. Cuando los mundanos le ofrecen cosas contrarias a la palabra. Me agrada cómo reacciona cuando alguien le lleva la contraria en la palabra. Me agrada cómo él es su actitud ante las pruebas y las luchas, porque siempre me obedece y me pone de primero. Me agrada cuando él se esfuerza en fe. Cuando ruge la batalla en su mente, él dice, yo te creo, Señor Jesús. Tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la victoria. Eso es fe de rapto. Hermano, la fe de Enoc, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No es la fe que le da seguridad de irse en el rapto. Es la fe de agradar a Dios aquí en la tierra. Hermano, ¿se dan cuenta
cada cosa toma su lugar. Usted nunca podrá hacer que el mensaje se contradiga con la palabra. Es perfecto porque es Dios, es el Espíritu Santo. Esa es la fe. ¿Y cómo se llega a esa fe? Por medio de la estatura del hombre perfecto. Esa fe es probada, hermano. Judas 1, de 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, nuestra fe que Dios colocó en cada uno, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y contender contra la incredulidad, contra la falsa doctrina, contra la atmósfera del mundo, contra las insinuaciones de Satanás. Contender es ejercitar la fe, y no crean que es solamente para sanidad, sino contra esa atmósfera que lo quiere llevar a usted a romper la palabra. ¿Se dan cuenta? Contienda. Yo te creo, Señor. Escrito está. Contender por la fe. Cuando el Señor estaba en el desierto y el diablo le ofrecía muchas tentaciones, ¿qué decía el Señor? Escrito está. Escrito está. Hermano, eso es contender por la fe. Y fíjese, porque hay personas que enseñan contrarias a la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Personas que no creen toda la palabra. Personas que creen parte de la palabra. Entran encubiertamente. Dicen que creen lo mismo, pero su fe no agrada a Dios. Su revelación no es conforme a la palabra. Y no lleva al pueblo a manifestar esa fe de rapto. Una fe que agrada a Dios, que toma a Dios en su palabra. Una fe que va creciendo. Ese pueblo, el Espíritu opera los dones siempre conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? Contendiendo por la fe cuando el enemigo quiere traer una revelación de mentira. Ese hombre y esa mujer contienden por la fe porque tienen comunión con Cristo. Hermano, ¿se dan cuenta? Debemos ya estar manifestando esa fe de rapto. No se agarre de esa expresión. Apenas tenemos fe para sanidad divina. Usted se ha quedado en esa atmósfera. Rompa esa atmósfera y comience a subir. Hermano, pero no tome parte de la palabra, tómela toda. Tómela toda. Créala toda. Dios es el intérprete de su palabra. Dios hará que esa palabra se cumpla en su vida. ¿Se dan cuenta? Y no el 30% de Lutero ni el 70% de Wesley, sino el 100%. ¿Se dan cuenta? La gran demanda para esta generación. Debemos manifestar toda la palabra. Esta generación es la generación que va a manifestar que este mensaje es la verdad. Porque lo decimos de letra. Porque salimos a la calle con fotos del profeta
y diciendo que el profeta, que el hermano Branham es un profeta. No, que lo que predicó el Espíritu Santo a través del profeta es la verdad, porque se ha hecho uno. Más que un pendón del hermano Branham en la calle, el pendón debemos ser nosotros. Nosotros debemos ser esa fe hecha carne. Que ese testimonio no solamente agrade a Dios, sino que el hombre pueda decir, Dios está con él, Dios está con ella. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es una iglesia que obedece a Dios. Es una iglesia que está peleando en contra del pecado que cada día está multiplicándose en la tierra. Cada día tenemos más enemigos. Más demonios resisten la palabra, pero no la pueden detener. Intentan, pero no pueden detener la manifestación de Dios en los escogidos. Ahora le pregunto yo, ¿usted es un escogido? Ya nació de nuevo, ya recibió el bautismo del Espíritu Santo en el corazón, ya lo recibió. Eso está muy bien. Ahora usted tiene seguridad eterna, pero ahora usted quiere que su testimonio aquí en la tierra agrade a Dios. Y antes de ser raptado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso está en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes, hermano, que fuese traspuesto, antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que Dios estaba contento con su testimonio, que se hizo uno. Eso es fe de rapto. Es la manifestación de la palabra, de este mensaje y de lo que Dios es en un pueblo. La unidad de Dios con su iglesia. Mano, la palabra perfecta. Ahora, cobra más sentido esa oración al final en Juan. Cuando el hermano empieza a orar y dice, Padre, mi oración es que ellos sean consumadamente una cosa, hermano. Que ellos sean una cosa, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo va a llegar usted a fe de rapto? ¿Cómo va a agradar a Dios peleado con su hermano? ¿Cómo va a llegar a fe de rapto haciendo acepción de personas? El hermano Branham habla que esa fe de rapto unirá a la iglesia, pero no va a ser algo que venga de repente. Ya la tiene que estar uniendo. Ya, hermano, es ya. Es ya. Qué perfecta es la palabra, hermano. Qué perfecta es la palabra. Fíjense. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No es la fe del mundo. ¿Se dan cuenta? Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mal, del mundo, sino que los guardes del mal. Que esa fe venza a ese mundo, hermano. No son del mundo.
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mi hermano, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el testimonio. Y este evangelio será dado a los gentiles por testimonio. ¿Pero cuál testimonio? Testimonio de haber agradado a Dios. El mensaje haciéndose uno en vida, carácter y poder. Hermano. ¿Para qué? Para que todos sean una cosa. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fe de rapto, fe que agrada a Dios. No una fe que haga sección de personas, no una fe que se conforma con ir a la iglesia, no una fe religiosa, no una fe denominacional, no, es la fe de Dios en la iglesia manifestando la palabra, el carácter de Jesucristo. Hermano, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta? Allí el mundo va a saber, no solamente en testimonio de santidad, sino en manifestación de poder. ¿Se dan cuenta la unidad? Usted no puede decir que Dios solamente es una cosa y quitando la otra. Es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe de rapto. Ahora yo le pregunto a usted, quien me escucha en esta hora, ¿usted está llegando a la fe que le agrada a Dios aquí en la tierra? ¿Qué está esperando? Que no ha llegado a esa fe. ¿Y qué más va a esperar? ¿Acaso no es hoy, antes del rapto, que debemos agradar a Dios manifestando la voluntad de Dios, de Dios aquí en la tierra, en una perfecta comunión entre Dios y el hombre? Una iglesia que honra a Dios. Una iglesia que le da toda la libertad a Dios para que hable, para que testifique, para que enseñe. No es una iglesia que está afuera tocando, porque cuando usted saca la palabra, usted, o una parte de la palabra, usted deja a Cristo afuera. No, la iglesia que agrada a Dios es la iglesia que tiene toda. Y la manera de obedecer toda es teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos llevará a obedecer toda la palabra. Cada vez que surja algo, el Espíritu nos va a dar la salida por la palabra. ¿Se dan cuenta? Cada vez que surja algo, el Espíritu nos guiará y nos dará la salida. Siempre en la palabra. Esa es la fe que agrada a Dios. Y esa, como la fe de Abraham y como la fe de Enoc, esa es la fe que Dios quiere que este pueblo del tiempo final, que esta así llamada novia, iglesia, esposa, como usted desee llamarla, debe tener la fe que agrada a Dios. Preocupémonos. Este es el tiempo de que su testimonio y mi testimonio agrade a Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga a todos. Voy a hacer una oración por usted. Sea sincero allí en donde está. Allí en donde está. No para aparentar algo, sino que usted sabe allí donde usted está, si su fe es limitada
y que no se ha preocupado con diligencia, como dice la Escritura, por manifestar y buscar agradar a Dios. Si usted su vida ha sido de esa manera, yo voy a hacer una oración y si su decisión es sincera, Dios la va a honrar, Dios lo va a perdonar y Dios lo va a restaurar. Pero si su corazón es sincero, si usted es sincero y realmente desea hacer eso, Dios lo perdonará y lo ayudará a escalar esa estatura. Y si no ha nacido de nuevo, lo llevará a que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Es una decisión personal. Haré esa oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor, porque cuando tú bajas, cómo aclaras los conceptos perfectamente. Tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Gracias, Señor. Bendice a cada corazón en esta hora. Bendice cada corazón, cada hombre y mujer. Que esa fe de rapto ya se esté construyendo. Que es lo mismo de la estatura del hombre perfecto, porque esa etapa lo sabemos ahora. Tú la has llamado de diferentes maneras. Tú la has llamado perfección. Tú la has llamado madurez. Tú la has llamado fe de rapto. Tú la has llamado llegar a la estatura del hombre perfecto. Tú la has llamado plenitud. Pero en todas debemos agradarte. En todas las cosas. Sé con nosotros, Señor, en esta hora y que tu nombre sea glorificado. Aquel que en esta hora, al escuchar esta palabra, se ha hecho un examen en su vida y se ha dado cuenta que su testimonio solo ha sido limitado, que no se ha preocupado por agradar a Dios, que, Señor, allí en ese lugar donde está, tome una decisión sincera. Y tú lo vas a perdonar, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel para perdonar. Y tú nos guiarás a esa estatura, a ese carácter, a ese testimonio. Ayúdanos, Señor. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra de perfección para llevar al pueblo a la fe de rapto, la fe que agrada a Dios. La fe, el cual, como dice la Escritura, como Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos los días a las 6 de la tarde y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración, orando por el Espíritu Santo para que Dios avive la iglesia. Muchos, no solamente aquí, porque la oración del Espíritu no se limita solamente aquí, sino a la iglesia de Cristo, para romper esa atmósfera de conformismo y comenzar una mayor búsqueda y profundidad y obediencia en la palabra. Y aquellos que no lo han recibido, es la oportunidad de recibirlo. Únase a nosotros. Si usted vive en otro país, usted puede unirse en oración en la transmisión junto con nosotros. Y los que vivimos aquí en Barquisimeto no tienen excusa. Vengamos al servicio de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos, la predicación de la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro pastor, el hermano Ovaldo Tona, trayendo la palabra de perfección para la iglesia que nos lleva a la fe de rapto. Hermano, todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Y escuchen esto. La Escritura dice, esta también la hemos leído en Lucas, cuando habla del Espíritu Santo, que el Señor dice que habrán algunos. Fíjense, vamos a leérsela.
Lucas 18. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Fíjense, la Escritura habla de orar siempre y no desmayar, que es lo que le agrada al Señor. Pero cuando el Espíritu venga, cuando Dios viene a la tierra, hallará una fe que le agrade. ¿Podrá decir usted que a Dios le agrada su fe? Hallará una fe que le agrade. ¿Podremos tener esa fe de rapto y que Dios pueda decir como Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios? La profecía dice, habrá una novia. La habrá. Sí, la respuesta es, ¿hallará Dios fe en la tierra? Sí. Habrá una novia y juntos, no divididos, no peleados, juntos llegaremos por la gracia del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.